Bueno, si ya estamos en horario, yo soy Bruno Moroni, presidente de la Asociación de Cirugía. En primera instancia, para mí un honor ser presentador de este encuentro. Agradecer en primera instancia a la Asociación de Cirugía de Mar del Plata, de Rosario y de Formosa por poder, junto a nosotros, armar estos tres encuentros que se dieron en las últimas 3 semanas. Este vendría a ser el tercer encuentro de cirugía cotidiana para cirugías generales, donde el título es colecistectomía y sus complicaciones. En primera instancia, el doctor Samuel Ruiz va a hablar de los análisis prospectivos de factores de riesgo en colecistectomía laparoscópica. El cirujano de Mar del Plata, médico de planta de la cirugía de la Clínica Colón. Además, nos enteramos previamente que es el cumpleaños, así que felicitaciones al doctor Ruiz. Luego, el doctor Pierini, que médico de planta Leandro del Hospital Iturraspe y médico HPV y teraplantista del grupo GEA, de acá de Santa Fe, que va a hablar del rol de la conversión y las cirugías abiertas en nuestros días. Luego, el doctor Francia, jefe de servicio del Hospital José María de Cuyen, donde yo soy médico de staff, donde habla de complicaciones advertidas en el intraoperatorio de ectomía. Y por último, el doctor Obey, jefe de servicio del Hospital Iturraspe de acá de Santa Fe también, el otro hospital público importante, donde habla del rol de la cirugía percutánea, las complicaciones inmediatas de la colecistectomía. Como comentadores vamos a tener 4 profesionales: el doctor Enrique Canepa de Mar del Plata, del Hospital Cirujano HPV del Hospital de la Comunidad; el doctor Alberto Massín, cirujano general de Rosario; el doctor Marcos, es cirujano de Misiones, percutanista; el doctor Ramos Raúl de Villa María, Córdoba. Creo que la dinámica, vamos a dar las 2 primeras charlas y luego de esos van a ser los primeros comentarios para después dar las 2 últimas charlas y los últimos comentarios a los comentadores y abrir las preguntas. Lo que en primera instancia voy a pedir, por favor, es silenciar todos los micrófonos para que no haya interferencia. Actualmente hay como una interferencia para poder dar bien las cosas. Así que, doctor Ruiz, bueno, feliz cumpleaños. Cuando quiera empezar a dar la conferencia, un gusto. Bueno, muchas gracias por los saludos. Y primero, más allá de agradecer a todos, especialmente a la Sociedad de Cirujanos de Santa Fe, que me permitió participar en este webinar con esta pequeña presentación que no tiene ningún otro objetivo que mostrar la visión de una de las complicaciones más graves, que es la cirugía, la lesión de viabilidad, y que es la que realmente con el tiempo fue quedando en la vida de los cirujanos. El informe del Instituto de Medicina en el año 2000, Errar es humano, puso de manifiesto algo que los cirujanos siempre sabíamos, que son la cantidad de eventos adversos o complicaciones que ocurren durante la atención del paciente, pero también puso algo que estaba por debajo de la superficie, es que no todo se avisa, no todo se registra, y eso imposibilita generar estrategias para perpetuar ese error, para evitar perpetuar ese error. Ese fue el sentido de que en la Clínica Colón, el lugar donde yo trabajo, decidimos realizar un análisis prospectivo durante 2 años. Este grupo de trabajo, cuando yo ingresé, este grupo actual ha crecido, ha cambiado, todo el trabajo. Los hitos de nuestro servicio. En el año 1991 se realizó la primera cirugía laparoscópica en nuestra ciudad, la hizo el doctor Mendoza, y después situaciones que fueron apareciendo en la historia de la Clínica Colón, nos muestran el estilo de institución en donde trabajamos. Este es el doctor Mendoza, en unas tantas reuniones que hacemos en la clínica. El objetivo del trabajo era el siguiente: analizar claramente las lesiones de la vía biliar principal en la era laparoscópica, con todas las series que uno escucha, pero especialmente poniendo énfasis en que en este grupo quirúrgico la curva de aprendizaje no era un factor de sesgo. Y, a su vez, cuando se inició este trabajo, que tuvo un tiempo, los observadores eran secretos, el resto del servicio no sabía que se estaba observando. Entonces esto nos permitió
analizar con mucha objetividad nuestra experiencia durante 2 años. Como acá ven, todos los cirujanos eran miembros de la Asociación Argentina de Cirugía y todos tenían una experiencia por encima de lo que exigía cualquier programa de entrenamiento en cirugía laparoscópica. Se excluyeron cualquier lesión de vía biliar que proveniera de otra institución y también las que se produjeron antes de este estudio. El diseño era prospectivo, descriptivo. La serie de datos que analizamos, voy a poner relevancia en 2. Uno, miramos el día en que operábamos al paciente, que lo dividimos en días hábiles y no hábiles, como ven ahí, y el turno quirúrgico, que también lo dividimos en el primer turno y en el segundo turno, que es la patología biliar tratada, una serie de ítems. Que los algoritmos terapéuticos que usamos los extrajimos de lo que propone el doctor Juan Pecol en su relato oficial del año 2004, y se clasificaron con las lesiones que se produjeron en ese periodo de tiempo de acuerdo a, en ese momento, las 3 clasificaciones que teníamos en Argentina, la de Straves, Bidwood y la de los doctores Casoni, Sonsini y Astudillo, que en el tiempo no ha perdurado. También analizamos cómo lo seguimos, cómo lo tratamos. Esto para recordar el tipo de clasificación, la del doctor Bismuth, que es una clasificación ascendente, la de Straver, que viene a ayudar a la de Bismuth, la clasificación LIP, que tenía una estrategia muy interesante, pero que al final del tiempo no perduró o no se ha aplicado. Los análisis estadísticos se hicieron en el sistema EPI6, la variable cuantitativa del chi cuadrado y la cualitativa del chi y la cuantitativa del trade students, y estos fueron nuestros resultados. Se hicieron 816 procedimientos que requirieron colectomía, 16 exploración de vía biliar. De esos 16, esas 16 exploraciones de vía biliar, 2 requirieron coledocotomía para resolver litiasis que no pudieron ser resueltas por la vía transística, y del total 8 de los 818 pacientes tenían litiasis insospechada. El 20% de los pacientes tenía colecistitis aguda, la edad promedio de los pacientes tratados era 50 años y la mayoría era de sexo femenino. Con respecto al día, al turno, perdón, donde se operaron, la mayoría se operaron durante el primer turno quirúrgico. Los días fueron los días hábiles, la mayoría de los procedimientos. El índice de conversión en estas 818 colestectomías fue de 4 pacientes. El tiempo de internación a través de un programa de cirugía ambulatoria es menos de un día. El índice de reinternación de los pacientes en colestectomía fueron de 0,6. Esto nos sorprendió, pero era así de bajo. La edad promedio de los pacientes con lesión de vía biliar, y ahora sí empezamos con el análisis, era de 43 años. La mayoría por lejos era de sexo femenino. El momento en que detectamos la lesión de vía biliar fue en el intraoperatorio. Creemos que esta es resultante de 2 estrategias que se implican en nuestra institución, que es el uso de la colangiografía sistemática y la visión crítica. Los tipos de lesiones fueron 2 en el hepático derecho, 2 en la pared lateral del colédoco haciendo exploración transística, una estenosis postoperatoria alejada y una lesión de colédoco que requirió tratamiento en el intraoperatorio. Esta es la clasificación de los pacientes, la de Bismuth, la clasificación LIP, y cuando empezamos a hacer un análisis estadístico, vimos que 6 de 818 pacientes presentaban un evento adverso asociado a la vía biliar. Solo 2 entraban en la clasificación de Bismuth, 2 tenían lesiones de la exploración transística y 2 presentaban lesiones. Bueno, eso como comentario para los residentes, que la indicación de este tipo. Doctor, por favor, puede anular su micrófono. Y 2 pacientes presentaban lesión del conducto hepático derecho o hepático común que es embocado. La patología biliar tratada en los pacientes eran la litiasis vesicular programada, y los otros 3 tenían colecistitis aguda o colecistitis crónica radiolizada más síndrome de Mills.
Los días, semanas ocurrieron los accidentes de la vía biliar, la mayoría fueron días hábiles en lo que se ve en el análisis inicial de números. Ahora vamos a ver la correlación con los test estadísticos. El horario de comienzos, la mayoría se produjo en el segundo turno. Y los tratamientos utilizados fueron hepatografía del hepático derecho, laparoscópica, relaparoscopía y hepato anatómico 7, inflamación muy baja, colocación de Kerr laparoscópico en una lesión por la canastilla de Dormia, la conversión y hacer el mismo procedimiento de cirugía abierta, conversión y realizar un hepático de ayuno anatomótico, y en el caso de la estenosis dejada, una endoscopía retrógrada más la colocación de una prótesis biliar. El doctor Alejandro Changuini, micrófono abierto, lo podría cerrar. Las maniobras auxiliares que requirieron nuestros pacientes para controlar en el postoperatorio la bilirragia persistente fueron 3. En estos casos se realizó papilotomía endoscópica y colocación temporal de endoprótesis. La mortalidad de la serie en general y también de las pacientes que presentaban lesiones de vía biliar fue 0, y el tiempo de internación, y ya permítanme marcar esto, pasó de menos de un día a 8 días promedio. El índice de reinternación de los pacientes que presentaron lesión de vía biliar fue de 33% después de tratada dicha complicación. El seguimiento en este momento era de 16 meses, hoy ha continuado, y la morbilidad que ocasionaron la resolución era una hiperamitasemia en la colocación de la endoprótesis y un coleperitoneo luego de la extracción del drenaje del Kerr a los 30 días, que requirió una nueva relaparoscopía. Este es el análisis comparativo entre las poblaciones que tienen colecistectomía laparoscópica y lesiones de vía biliar, y vemos que los datos que mostraron una P significativa. Doctor Ruiz. Y aunque el turno de cirugía no mostró, quedó en ese limbo que tiene entre el 0,05 el P y el 0,10, nos mostró cierta tendencia que probablemente aumentando el número nos hubiera mostrado una relación más clara estadística. Las conclusiones que pudimos extraer de esta experiencia es que las lesiones de vía biliar siguen presentes y están muy asociadas a los procesos inflamatorios. La realización en días no hábiles del procedimiento quirúrgico se presenta como un factor de riesgo, básicamente porque uno resuelve en esos días la patología aguda. Y los procedimientos mini-invasivos en nuestra institución fueron los que lideraron el abordaje terapéutico, solos o combinados. Claramente ha cambiado dónde se produce la lesión anatómica de la vía biliar en comparación con la era abierta. Esto no es una conclusión, sino es una necesidad. Toda la institución, cuando se presenta una lesión de vía biliar o una complicación, en este caso de la cirugía laparoscópica de la vesícula, o en cualquier paciente, se pone a disposición en pos de resolver un problema extremadamente complejo. Y quisiera nombrar, como para ir concluyendo, una frase que extraje del relato oficial del doctor Miguel Ángel Stati, que es del doctor Brecht, que realmente que define claramente por qué tenemos que hacer investigación. No es poner una puerta a la sabiduría infinita, sino ponerle un límite al error infinito que viene acompañando a la medicina desde siempre, y esto nos lleva a cada vez ir mejorando nuestra actividad. Como siempre, para concluir, invitarlos a suscribirse al canal web de la Sociedad de Cirujanos Mar del Plata, y permítanme recomendarles 3 webinars. Uno es seguridad en quirófano, que se hizo recientemente, otro de lesión quirúrgica de la vía biliar, un webinar donde el doctor Juan Pecol presentó toda su experiencia, y este webinar que no tiene sonido, que es Aprendiendo a Operar, es una muy buena experiencia de la clínica Pueyrredón de nuestra ciudad, en donde muestran con imágenes los pasos que uno tiene que ir haciendo cuando empieza a hacer colecistectomía. En el sentido para los residentes y para cualquier cirujano. La única recomendación bibliográfica que les voy a dar es esta. Este libro resume
y nos permite un abordaje para manejar las situaciones complejas que significa una complicación de la cirugía biliar y de la cirugía abdominal en general. Y permítanme, como último, agradecerle a 3 personas que han implicado, cirujanos que han implicado fundamentos clave en mi vida. Una es el doctor Delfino, de Corrientes, jefe de cátedra de la universidad donde yo me formé, la Universidad Nacional del Oeste. Otro es el doctor Miguel Ángel Stati, jefe de servicio del lugar donde yo hice mi residencia, amigo y uno de los tipos a los que yo siempre consulto. Y por último, al doctor Juan Carlos Staltari, que es el jefe de servicio donde yo trabajo y compañero de todas estas aventuras. Así que muchísimas gracias y me pongo a disposición para cuando surjan las preguntas. Bueno, excelente, doctor Ruiz. Muy buen trabajo, realmente muy bien realizado. Bueno, por una cuestión de tiempo, no sé, Leandro, si querés ir compartiendo la pantalla, vemos la tuya y después terminamos hacemos los comentarios de las 2 charlas. Estás mudo, Leandro. Perdón, ahí comparto. Dame un segundo. Ahí está. ¿Me dicen si se ve? Sí, impecable. Bueno. Buenas noches a todos. Un honor, es un gusto estar. Agregar simplemente el agradecimiento a la Asociación de Cirugía Mar del Plata, de Rosario y de Santa Fe, a Bruno, por permitirnos hacer estos 3 webinares de lo que es la cirugía cotidiana. Especial también y aplauso a Boretti, al doctor Boretti, que fue un ideólogo de esto y que ayudó mucho a que esto haya sido una realidad. A mí me toca un tema un poco complejo, lo voy a tratar de hacer bien rápido, como para dejarle lugar a los doctores Francia o Wey que nos van a dar cosas mucho más interesantes. Es simplemente ver en la actualidad, con la evolución de la colcistectomía laparoscópica, si la colcistectomía abierta ya está desterrada y qué pasa en la formación de los residentes o de los cirujanos jóvenes en la aplicabilidad de este método. Un poco de historia, simplemente ver cómo ha ido evolucionando el manejo quirúrgico de los elementos laparoscópicos, donde fundamentalmente a partir de la década del 60, de 1960, se produce un gran impulso de la cirugía laparoscópica, cuando el ginecólogo se asocia con el doctor y va desarrollando el instrumental que permitió realmente un desarrollo bastante rápido hasta pasada la década del 80 de la cirugía laparoscópica. Pero bien hay que decir que hasta finales justamente de esa década, en la década del 80, la colcistectomía era el gold estándar para el tratamiento de la litiasis vesicular y que era un procedimiento efectivo, con baja morbilidad y totalmente reproducible. Pero, sin duda, en 1985, a partir de la publicación del profesor Müller de donde publica la primera colcistectomía videolaparoscópica, y también en nuestro medio, un cirujano que tenemos el gusto de haber escuchado en la primera charla y que está presente en este webinar, el doctor Aldo Kleiman de Entre Ríos, pero que bueno, actualmente se desarrolla en Rosario. Presenta su tesis en la Facultad de Medicina, que justamente era colcistectomía laparoscópica modelo experimental en ovejas. La presentó, fíjense cuándo, ¿no? Prácticamente con diferencia mínima en cuanto a la publicación de Eric Mew, y en ese momento cuando presenta justamente a nivel de los congresos argentinos, decían que la vesícula no podía ser sacada por un tubito. Sin duda la colcistectomía laparoscópica se introdujo y rápidamente se convirtió en el método de elección. Obviamente este crecimiento se basó en todas las ventajas que conocemos de la cirugía mini-invasiva, y en la actualidad el abordaje laparoscópico es el de elección, con un 95% de aplicabilidad en nuestro medio. Yo quería poner esta foto porque ustedes ven una foto de una colcistectomía abierta y hay unas canas ahí, y hoy día en nuestro hospital ustedes ven una colcistectomía videolaparoscópica, cirujano joven, médico de planta joven, con una naturalidad absoluta en el manejo laparoscópico. ¿Y qué pasó? La frecuencia en disminución de la colcistectomía abierta en la práctica clínica se refleja, por supuesto, en una reducción en las posibilidades de entrenamiento en un sistema de formación.
Sin embargo, sigue siendo un procedimiento alternativo en la sala de operaciones en relación con la seguridad y el éxito en los casos que uno va a operar y que pueden sufrir complicaciones en el acto quirúrgico. Es decir, hoy día todavía encuentra un lugar de vulnerabilidad. La colcistectomía, perdón, doctor Nelson Gómez, puede apagar el micrófono. La colcistectomía, doctor Ruiz Villar, se reserva principalmente para los casos de la cirugía laparoscópica de la casa, con la paradoja resultante, pocos cirujanos tienen la experiencia y la técnica requerida para los casos difíciles. Y eso es a partir justamente de la duda que me plantea hacer esta presentación. El resto es historia, todos sabemos la existencia abrumadora de bibliografía que nos permite, obviamente, aseverar que la cirugía laparoscópica es estándar, con trabajos prospectivos, analizados, comparativos, donde vemos la ventaja no solamente en la estadía hospitalaria, sino en la respuesta inmunológica del paciente. Doctor Nelson Gómez, como así también análisis o revisiones de la bibliografía, donde estos ensayos aseveran exactamente que la cirugía laparoscópica tiene una gran ventaja sobre la abierta en la recuperación del paciente, en la estadía hospitalaria, pero obviamente en cuanto a la tasa de morbilidad y complicaciones, mortalidad, no era tan llamativa, no era significativa. Este trabajo, que compara directamente la colestectomía laparoscópica versus convencional en un análisis de 520 pacientes, donde 412 fueron a la laparoscópica y 108 a convencional, justamente plantea la necesidad que las complicaciones durante la colestectomía laparoscópica uno no debe realizar la conversión demasiado tarde, no debe perpetuar el procedimiento porque vio que tiene mayor tasa de complicación, mayor morbilidad y mayor mortalidad cuando uno se esmera en continuar un procedimiento que no puede desarrollarlo, no puede tener un resultado satisfactorio. Este estudio también me llamó la atención, un estudio de un servicio de emergencia europeo, donde hace un análisis retrospectivo de los factores de riesgos, los factores de riesgo para la conversión y las complicaciones. Y justamente este trabajo es muy interesante, 2016, no es un trabajo viejo, que tiene una tasa de conversión del 22.5% de las cirugías en urgencia. Y concluye que es muy importante saber identificar, tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio, cuáles pueden ser los factores de riesgo para conversión. Hay factores de riesgo y criterios que pueden ser aquellos que están en relación con la cirugía vesicular en sí. Entonces se puede presentar en cualquier tipo de cirugía, ya sea abierta o convencional, las complicaciones inherentes a las taras orgánicas del paciente y las complicaciones atribuibles al propio procedimiento laparoscópico, múltiples adherencias, hepatomegalia, cirrosis, fístula colecistocolónica, colecistodenal, etc. Eso establece que uno antes de decidir la cirugía, uno puede tener o puede ir preparado porque puede haber ciertos factores de riesgo para conversión, ya todos lo sabemos y ya fue hablado en este webinar, y tenemos ciertos criterios de conversión en el acto operatorio, ¿no es cierto? Una hemorragia que no podemos controlar por vía laparoscópica no debemos demorar. Una lesión visceral de víscera hueca, si no está solicitado la estructura por vía laparoscópica, no tenemos los materiales adecuados, no hay que dudar en convertir. Dudas anatómicas, muchas veces hay algunos cirujanos que pueden sentirse más seguros con el manejo convencional que laparoscópico, si no tenemos con la angiografía, no en todos lados de nuestro país, de nuestro interior, o en la misma ciudad nuestra, por ejemplo, tenemos equipos de rayos dentro del quirófano, etc. Simplemente yo quiero mostrar porque es la realidad que nos pasa. Muchas veces decimos, no, yo no convierto, hago la colestectomía parcial y listo, pero ahí nosotros tenemos nuestra experiencia, y fíjense estos dos casos recientes en el Hospital Iturraspe. El primer caso es de una chica de 38 años, sin antecedentes quirúrgicos, que la paciente había recibido múltiples endoscopías para colocación de stent biliar por macrolitiasis múltiples, que incluso se iban hasta el hepático derecho. Lo abordamos por vía laparoscópica, le hicimos la coledocotomía, la instrumentación de la vía biliar, extraímos múltiples cálculos, había un cálculo enclavado después de 2 horas y media de cirugía aproximadamente, que la verdad
no podíamos resolver. Viene Jorge y me dice, Leandro, ¿te parece seguir así? Bueno, la convertimos y la pudimos resolver en vía convencional, o se terminó de resolver el caso por vía convencional. Esta paciente directamente fue abordada por vía convencional, un caso muy similar de 35 años. Estamos recibiendo estos pacientes, estamos viendo estos pacientes, y estamos viviendo en una era donde, si no nos olvidemos, al principio de esta época era COVID, hablábamos que la cirugía laparoscópica, la aerolización, etcétera, teníamos que tener mucho cuidado, y si no, teníamos que abordar la vesícula directamente convencional en algunos primeros trabajos. Entonces también tenemos que entender eso, ¿no es cierto? Hay ciertos procedimientos que tenemos que estar capacitados para la resolución convencional. Para terminar, como conclusión, voy a decir que en la era de la colcectomía laparoscópica, la colcectomía abierta es cada vez menos frecuente, sin dudar, en el entrenamiento y en la práctica clínica, y puede ser ya no considerada como operaciones de rutina en la cirugía general dentro del programa de formación, que se reserva solo para aquellos casos en los cuales está contraindicada por los factores que vimos en la colcectomía laparoscópica, o hay factores técnicos que no puede continuar por vía laparoscópica. Y esto, más que una aseveración, una conclusión, una pregunta. La adquisición de movilidad durante el entrenamiento en cirugía general no debe darse por sentada, y las estrategias para una colcistectomía abierta segura deberíamos plantearnos el interrogante de cómo lo tratamos en los programas de residencia, debido a que, digamos, no todos los centros tienen la misma tecnología, y no todos los pacientes pueden dirigirse a operar a los donde se cuenta con toda la aparatología, que eso también es una realidad. Y los cirujanos que no tienen experiencia con estos procedimientos deberían tener un umbral bajo para solicitar asistencia, o deberían conocer muy bien cuáles son los criterios prequirúrgicos que aumentan la tasa de conversión, para apoyarse obviamente en colegas de mayor experiencia. Y la decisión de convertir no debe considerarse como una complicación o como un fracaso. El objetivo final es siempre completar la cirugía de manera segura y eficaz. Convertir no es un fracaso. Y el que lo entienda así, me gustaría discutir por qué no entiende así. Siempre hay que basarse, y esto para terminar, en la gente que sabe más que nosotros. Por eso yo creo que esto es bárbaro, pero extrañamos los congresos y extrañamos las reuniones donde uno aprende mucho de gente que sabe mucho. Siempre, cuando uno opera, también debe basarse en la tranquilidad que nos dan las canas, con más experiencia. Acá pueden ver encerrados en un ascensor con varios cirujanos, muchos de Mar del Plata, de Rosario, etc. Y bueno, eso es tranquilo en un momento de pánico. Y bueno, agradecer especialmente a Juan Boretti y a Miguel Stati también, y a Canepa por las posibilidades formativas. Simplemente decir, esto es una frase que le copié a Eduardo de Santibáñez en una charla de él, que hace mucho, esto fue un profesor que él vio operar, vino a operar, un hombre de mucha experiencia, de más de 70 años, y simplemente dijo: hace mucho que no opero, así que no esperen velocidad. Pero el nadador que ha aprendido un estilo y se desentrena, pierde la velocidad, pero no el estilo. Por eso, y esto me parece importante, es fundamental la formación, y es fundamental ver cómo podemos encarar los programas formativos para eso, para que adquieran los residentes el manejo de la cirugía convencional, en centros de unidad de trasplante, en centros de cirugía de páncreas, de colon, etc. Pero bueno, eso es una necesidad de la formación. Bueno, y agradecer al Hospital Iturraspe, al doctor Jorge Obey, que bueno, y a todos los residentes que hacen posible que uno vaya aprendiendo todos los días. Muchas gracias. Bueno, Leandro, muy buena presentación. Realmente felicitaciones. Muy buenas frases finales. Bueno, si están de acuerdo, abro la palabra a los comentadores. No sé, el doctor Enrique Canepa, si está. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Leandro y Juan Boretti, por participarme. Felicitaciones a los dos expositores, Samuel, de quien aprendí mucho también. La verdad que la presentación de Samuel me deja 2 o 3 mensajes. El primero es felicitar al grupo quirúrgico de la Colón por publicar casos propios. No siempre es fácil conseguir acuerdo entre los cirujanos para publicar un tema tan complejo como es la lesión quirúrgica de la vía biliar.
grupo. Y segundo, coincido un poco con todo lo que dijo Samuel de las lesiones en cuanto a la posibilidad del diagnóstico intraoperatorio. Creo que es lo más importante para la resolución o la mejor resolución del paciente y la baja incidencia de intervención quirúrgica que tiene el grupo, sin duda que es por la experiencia que todos tienen, ¿no? Yo no tengo residentes y fellows, pero bueno, con respecto a Samuel, solamente eso. Y con respecto a la charla de Leandro, un poco van asociadas una con la otra, porque están las dos relacionadas con lo que es una colestectomía difícil y complicaciones. Así que muy bueno, Leandro, tu aporte. Coincido plenamente con vos en que no hay que considerar un fracaso a la conversión, porque evidentemente tenemos que saber cuáles son nuestros límites. No sé si uno lo va a poder resolver muy bien convirtiendo cuando no tenemos experiencia en cirugía abierta, para los que no la tienen todavía quizás, pero por lo menos se puede hacer un mejor tan seguro y tener el tiempo suficiente para llamar a alguien a que dé una mano o no seguir haciendo más daño en realidad. Me parece que pasa por ahí el tema. Y me parece muy importante tu reflexión final. ¿Cómo lograr una mejor formación? Yo creo que nosotros estamos lejos del primer mundo en cuanto a los modelos de simulación quirúrgica, pero deberíamos apuntar a eso. Los servicios que tenemos residencia deberíamos apuntar a eso porque la cirugía, si no, está cada vez menos, ¿eh? Eso nada más. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Canepa. El doctor Alberto Massín está conectado. Sí, acá estoy. Bueno, en realidad es un gusto estar en esta mesa intersociedades, a los cuales agradezco fundamentalmente al doctor Goretti, quien me ha convocado a participar. Con respecto a la parte de comentarios, acá obviamente está dividido muy específicamente en las dos exposiciones, a los cuales comparto lo vertido, pero quería resaltar algunas cosas con respecto a los riesgos. Yo soy cirujano del Sanatorio Británico de Rosario. Nosotros empezamos a fines del 90 con la cirugía laparoscópica y hemos tenido una evolución en el tiempo, que esa evolución realmente nos asombra hoy, pero nos asombra fundamentalmente porque ha habido un cambio tecnológico tremendo y lo que nosotros veíamos al comienzo es, yo diría que si tendríamos que volver de nuevo para atrás sería muy difícil poder empezar a operar. Hoy se tiene una calidad en cuanto a las imágenes que realmente nos hace muy cómodo operar, quizás mucho más que una vía convencional. Por allí es que también se ha explicado de que los cirujanos jóvenes hoy tienen una ductilidad en la cirugía laparoscópica que es producto no solamente de sus formas de personal de habilidades, sino de que las cirugías se comparten desde un comienzo en su formación. Doctor, Alberto se quedó mudo. Doctor. A resolver complicaciones que antes probablemente nos llevaban a una conversión, como lo ha dicho el colega anteriormente. De lo referido a las lesiones quirúrgicas de la vía biliar, eso lo ha tocado rápidamente en todos sus aspectos, lo cual a nosotros simplemente nos hace recordar dos cosas puntuales de esta patología que parece ser sencilla la resolución de una colecistectomía, pero que ante una complicación expone a una mortalidad por sepsis de inicio o bien por un problema irreversible a nivel hepático que puede inclusive requerir un trasplante. Con respecto al tema de drenaje, sí, nosotros en su comienzo teníamos los drenajes de la vía biliar para tratamiento de la litiasis que no la podíamos sacar en el momento de la cirugía y lo dejábamos fundamentalmente para que el endoscopista lo sirva de guía, pero hemos encontrado con lo que ha ocurrido, es decir, cuando uno saca un catéter en un medio donde genera baja capacidad de reactividad y fibrosis, se produce un coleperitoneo al mes que obliga a su reintervención. Eso con respecto a lo primero. Lo segundo, sí, yo comparto totalmente el hecho de que la conversión es una parte más de la cirugía. Eso no solamente sucede con el tema de la
de la vesícula, que de hecho es lo que primero aprendimos, pero pasa en otros tipos de cirugía, tanto la cirugía gástrica, pancreática, colorectal. Uno tiene que tener siempre la apertura mental de decir, esta cirugía yo acá la tengo que convertir. Y ese es el problema. ¿Cuál es el momento en que el cirujano pone la mente fría para decir, yo hasta aquí llegué y no insisto en una técnica que realmente no da más que para generar problemas importantes de importancia a futuro? La cuestión es que el que convierte tiene que saber qué es lo que va a encontrar y cómo resolverlo, que es un tema que también ya se dijo. Así que solamente... Doctor, está mudo. Bueno, ahí está. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Massín. Seguimos con los comentadores. El doctor Uferman Marcos, si está conectado. Doctor Uferman. Bueno, y si no, el doctor Ramos Raúl, que ahí lo veo. Doctor Ramos, si quiere hacer un comentario. Está con el silencio. Doctor Ramos, puede... Ahora, ¿me escuchan? Sí. Tenía algún problema tecnológico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le agradezco siempre a los maestros de Mar del Plata y a los amigos de Santa Fe que nos dejen participar en el interior. La verdad que han dicho mucho de lo que yo tenía planeado comentar respecto de las presentaciones, que fueron muy buenas todos. A Samuel, la verdad que lo felicito, como dijo Enrique, como dijo Quique, la honestidad respecto de mostrar la experiencia en lo que se refiere a la lesión de la vía biliar, es muy importante. Y quería aportar tal vez una observación que me parece a tener en cuenta respecto de que la litiasis coledociana y la exploración de vía biliar podría ser considerado tal vez en esa experiencia como un factor de riesgo para la lesión quirúrgica de la vía biliar, porque parte de esas lesiones que describiste tuvieron relación con la exploración. Me parece que tal vez podría ser considerado como un factor de riesgo. Respecto a la presentación de Leandro, sí es un tema bastante discutido siempre en las mesas de café respecto de la llegada, hasta dónde llegar con el tema de la cirugía convencional, en el entrenamiento, ya se va hacia la parte de la residencia y hacia dónde tenemos que llevar al residente en su aprendizaje. En mi experiencia, que ha sido prácticamente laparoscópica, la verdad que cuando yo necesité convertir un paciente, mi experiencia, mi trabajo en el hospital me dio ese aprendizaje en la cirugía convencional que me permitió salir de algún apuro. Por suerte, con la formación sólida que tenemos en la laparoscopía de las nuevas generaciones, es poco necesaria la conversión porque nos encontramos y nos sentimos mucho más cómodos utilizando la técnica laparoscópica en ese sentido. Yo justamente, y aprovecho para recordarle a Leandro que este año estamos cumpliendo 20 años desde que iniciamos la residencia. 20 años desde que empezamos la residencia. Qué bárbaro. En esos 20 años yo estuve haciendo un análisis de la base de datos y rondando las 1000 colecistectomías, tuve la necesidad de convertir solo en 4 oportunidades. Una por una lesión de vía biliar, lamentablemente, 2 por adherencias que eran impenetrables por cirugía previa, y la última por una hemorragia intraoperatoria que fue incoercible. Yo creo que tal vez sea el principal motivo de conversión. De todas formas, el aprendizaje dentro del hospital en la convencional me permitió solucionar los problemas que se plantearon en ese tipo de cirugía.
no se puede renunciar y yo creo que tiene que estar dentro de un programa de educación de residencia la técnica convencional. En algún momento tal vez sea necesaria y tenemos que saber aplicarla. Yo creo que así funcionaría. Muchas gracias. Gracias, doctor Ramos. Si nadie tiene un comentario para hacer más, pasamos a la segunda parte. Héctor Francia, doctor. ¿Podés compartir la pantalla, Héctor? Héctor, ¿me escuchás? Estás en silencio. Ahí está, Héctor. Bueno, yo te escucho y estoy tratando de compartir. A ver qué pasa. Bueno, si alguien mientras tanto quiere hacer algún comentario, doctor Marco Ufferman está conectado, ¿se conectó? Permitime hacer un comentario. Sí, cómo no, Samuel. Primero, el problema de la estadística en investigación médica, el problema es el ente. Entonces, uno tiene ideas, prejuicios que lo van a llevar a pensar que algo es de riesgo o no, pero tiene que validarlo en el análisis y ahí pasa que claramente una exploración de viabilidad es compleja, es una cirugía de por sí compleja, laparoscópica o abierta. Eso no le quita la complejidad, entonces, porque el paciente es complejo. Un comentario que quiero hacerle a Raúl y a Alejandro que escuché sobre el mantener el entrenamiento en cirugía abierta. No tengo en sí opinión en contra de eso, pero uno tiene abajo un paciente y la obligación como médico es ofrecer siempre la mejor alternativa que uno tiene, no la mejor publicada, la que uno como efector de salud tiene que ofrecerle a las personas. Entonces, yo no le veo un gran dilema hoy de decir voy a operar a alguien abierto. Entonces, claramente lo que dice Enrique es la alternativa son los modelos experimentales. Yo no veo una manera de formarse, pero sin entrar en debate, sino solo una opinión desde un efector privado. Todavía la Argentina está lejos de llegar a esa situación. La mayoría en nuestra ciudad se hace mucha cirugía abierta, depende en qué institución uno se trata. Hola. Entonces, es un tema todavía abierto a debate. Salgo y vuelvo a entrar, a ver. Sí, Samuel, acerca de lo que vos decís, justo está Julio Abda, de Francia. Uno lo que plantea es que el residente en la formación, por ahí uno tiene un centro de laparoscopía puramente, pero hacer rotación en unidades de trasplante, por ejemplo, pancreático, hepático, etcétera, donde te da el manejo, operar vesícula abierta para que aprenda. Eso jamás. Eso obviamente que no es buena práctica. Nada más. Sí, aprovechando también mientras Héctor se conecta y se desconecta. Bueno, está el doctor Guala también, que es el director de la carrera de posgrado de acá de cirugía. Alfredo, no sé si querés hacer un comentario con respecto al lugar en la formación de la colecistectomía abierta en la residencia o en la carrera de posgrado. Bueno, felicitaciones por ambas charlas, me parecieron excelentes y brillantes, y creo que muy de actualidad. Creo que la cirugía abierta es un problema bastante serio, no solamente acá, sino en Estados Unidos, y me parece que Samuel hizo referencia a ofrecer lo que uno sabe. Hace muy poco tiempo, y me hizo acordar un caso que presentó Leandro, y aprovecho que está poblada, acordaba de la vida de Narciso Hernández para sacar los cálculos enclavados en papila. Cuando está arriba todo hecho un desastre, uno va por la vía inframesocolónica y bueno, ahí encuentra la rodilla inferior del duodeno, hay que saber identificar el lugar donde está la papila, eso está muy bien explicado en la teoría. Pero bueno, son todas maniobras que lamentablemente yo creo que hoy en la formación se han perdido. Yo creo que hoy, no sé cuántos residentes han visto, yo me acuerdo, creo que cuando yo
me fui del hospital, pregunté cuántos residentes habían visto hacer una papilotomía transvaginal y eran muy pocos. Y realmente, bueno, son procedimientos para mí que eran sumamente simples y sencillos y que hoy en día, por eso me parece bárbaro esta charla y me pareció muy bueno el comentario de Samuel porque por más simulación que uno haga, nosotros tenemos en la facultad un centro de simulación muy lindo, muy importante, que estamos desarrollando mucho el entrenamiento y demás, pero hay determinadas cosas que si uno no las ha visto en pacientes vivos, no las ha realizado alguna vez, es muy difícil después cuando uno tiene que convertir, tiene que realizar determinadas maniobras, poder hacerlas. Bueno, gracias, Alfredo. Héctor, ¿no pudiste compartir? No, No. ni siquiera puedo salir de aquí, así que estoy tratando. No sé si Jorge, quiere... Jorge, a lo mejor está Jorge Obey para ver si vos podés compartir para seguir con la última charla. Sí, sí, voy. Ahí está, bien, Jorge. Bueno, excelente. No, no me está esperando. Sí, estás compartiendo. Un segundo. Estás compartiendo el escritorio, Jorge. Sí, por eso te quiero decir, déjame que corro esto. Jorge, Sí, tendrías abrí la charla, abrí la charla y después... ya está. Listo, estamos. Listo. Y no responde nada. Héctor, si ponete en silencio, por favor, así Jorge, mientras tanto va dando la conferencia. Bueno, ¿quedó? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Asociación de Cirugía de Santa Fe, de Rosario, de Formosa y Mar del Plata por permitirme compartir con ustedes nuestra experiencia en cirugía percutánea en las complicaciones de la colecistectomía. Voy a comenzar con un concepto de psicología cognitiva, basado en un trabajo de Lawrence, donde se estudiaron 259 videos de lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Esa revisión se hizo con el cirujano actuante y encontraron que en el 97% de los casos el cirujano había sufrido una ilusión de percepción visual. O sea que había tenido una ilusión óptica, siendo la causa más frecuente la confusión del colédoco con el cístico. Esta ilusión óptica está fuertemente influenciada por varios factores. Acá se expresan los factores en la cascada de acontecimientos del error humano, está modificada por Hans para la cirugía videolaparoscópica, en donde que hace hincapié en el material que se está usando, el ayudante, la capacidad que tenga o experiencia del cirujano, el comportamiento del cirujano en quirófano y fundamentalmente preocupaciones del cirujano, preocupaciones de horario, fatiga. Una vez realizada la lesión o desencadenada la lesión quirúrgica, el diagnóstico puede ser intraoperatorio, con resolución intraoperatorio, que se lo vamos a dejar para Héctor Francia, que lo va a expresar después, o puede ser en el postoperatorio. Lo ideal en el postoperatorio es poder trabajar con un concepto multidisciplinario, o sea, con un imaginólogo que nos pueda indicar el tipo de lesión, la gravedad de la lesión, y de punto a partida de ahí poder planificar una estrategia terapéutica, ya sea con cirujanos endoscopistas, cirujanos con experiencia en la reparación de la vía biliar, ese es un tema también, y cirujanos con experiencia en cirugía percutánea. ¿Qué nos puede brindar la cirugía percutánea en las lesiones quirúrgicas? Bueno, yo voy a usar este criterio de Amsterdam para decir qué nos puede brindar la cirugía percutánea en las fugas císticas, en las fugas biliares, en la estenosis de la vía biliar y en la sección completa o lesiones mayores de la vía biliar. Con respecto a la colecistectomía y bilirragia, ¿sí? ¿Se escucha?
Hola. Sí, Jorge, lo estamos escuchando muy bien. Bien, perfecto. En los casos de colecistectomía y bilirragia, que normalmente se presentan en el 0,8 a 1% según distintos trabajos, podemos tener dos escenarios. Uno que es el paciente que se realizó la colestectomía y tiene el drenaje, donde vamos a observar la salida de bilis por el drenaje, y en aquí el otro caso en el cual no tiene drenaje y la sospecha de la bilirragia va a ser por una sospecha clínica, analítica y por imágenes. Y a su vez en esta situación tenemos dos situaciones diferentes. Si la bilis se colecciona tendremos un bilioma, que la primera elección indiscutiblemente es el tratamiento percutáneo, y si se difunde hacia toda la cavidad abdominal formará un coleperitoneo, en el cual la primera elección será la videolaparoscopía para hacer un lavado profuso de la cavidad y drenar la cavidad y eventualmente poder solucionar la causa de fuga biliar. Y vamos a ver más adelante que hay indicaciones específicas para el drenaje percutáneo del coreperitoneo. Sea cual sea la causa o la forma en que se realizó el drenaje de la bilirragia, si la fístula persiste más de 48 a 72 horas, previa resonancia magnética, colangiografía por resonancia magnética nuclear, permita ver la indemnidad de la continuidad de la vía biliar, el tratamiento es endoscópico. Ya lo mostró Navarrete, persistencia de más de 72 horas de bilirragia, hace la CEPRE, hace que baje el gradiente de diferencia entre el colédoco y el duodeno y cede la bilirragia. Ligurilla lo presentaron y Costamaña en el 2000, dije que la causa más común de la bilirragia es del conducto cístico y en una frecuencia bastante significativa va acompañada de litiasis coledociana. ¿Cuándo hacemos tratamiento percutáneo del coleperitoneo? Acá tenemos la imagen de una paciente joven, francamente distendida. Fíjense que se borran los bordes costales, con una incisión pequeña, con un tubo de drenaje que ya no está más, distendida, hipotensa, taquicárdica, febril. Para no sumar más estrés, o sea, no sumar el estrés quirúrgico, el estrés ya existente de la paciente al CIR ya existente, decidimos hacer un drenaje percutáneo con múltiples catéteres con anestesia local. Estos drenajes se van agotando, bueno, en este caso específicamente se fueron agotando, persistiendo el del hipocondrio derecho más allá de las 72 horas, por lo cual hicimos una colangiografía por resonancia magnética y en la colangio pudimos ver un lito distal en el colédoco y una fuga a través de un canalículo aberrante. Procedimos a hacer el tratamiento endoscópico. Fíjense en la imagen de la izquierda, donde se ve el lito en forma distal, se ve la fuga a través del conducto aberrante y se ve el catéter del drenaje percutáneo que persistía en su débito. Se hizo la papilotomía y con esto pudimos resolver la bilirragia. A diferencia de este otro caso, que es un paciente también joven, pero de pocas horas de evolución, donde la imagen se ve hemodinámicamente compensada, donde la imagen se ve que hay un coleperitoneo, se hace la intervención videolaparoscópica, se hace el lavado de la cavidad abdominal y donde se puede observar una gran lesión de la vía biliar. En el extremo inferior se ve el cístico con el colédoco en paralelo y hacia la parte superior se ven las dos boquitas de los hepáticos derecho e izquierdo, en el cual se decide hacer un lavado de la cavidad con drenajes. A la imagen de la derecha inferior van a ver después la colangiografía con el tubo de drenaje con la salida de bilis. La paciente se compensó y después se llevó a otro tiempo en el tratamiento quirúrgico con un hepático y una anastomosis. Conclusiones: el coleperitoneo post-colestectomía, la relaparoscopía con o sin conversión, con lavado profuso es la indicación y con posibilidades de intervenir sobre el sitio de la lesión. Y en pacientes clínicamente complicados, creemos que el drenaje percutáneo múltiple es el indicado, ya que tiene baja mortalidad, anestesia local y no suma más CIR al CIR por el cuadro infeccioso del paciente.
El drenaje percutáneo es eficaz en el tratamiento de las colecciones biliares localizadas o generalizadas. Las bilirragias autolimitadas solo requieren drenaje percutáneo. Las fugas persistentes requerirán tratamiento multidisciplinario, endoscópico, percutáneo y quirúrgico. Y con respecto a la estenosis de la vía biliar, la estenosis parcial de la vía biliar, sin duda el tratamiento de elección es el tratamiento endoscópico, con colocación de stent la mayor cantidad posible que el diámetro de la vía biliar permita, pero tenemos casos en el cual la endoscopía no puede franquear el stop en su tercio superior. Acá nosotros realizamos una colangiografía, una transparente hepática derecha, y se ve el stop a nivel del tercio superior. Se ven 8 clips colocados en la zona. Eso habla de la gravedad o de la dificultad que tuvo el cirujano para realizar la colestectomía. Y se ve en la imagen superior izquierda que pasamos la guía, y la guía pasa directamente a cavidad abdominal. En la superior derecha vemos que podemos apoyado en la cara posterior del colédoco poder franquear esa falta de colédoco que se observa en el tercio superior, pasar hacia duodeno y poder colocar un catéter y poder comunicar la vía biliar superior con la inferior, para posteriormente este paciente ir a colocación de catéteres múltiples. Otro caso es este paciente en el cual se operó por un síndrome coledociano, posquirúrgico. El cirujano los clips pinzando la vía biliar, retira los clips, deja una PESER, presenta una fístula en el postoperatorio, posteriormente la fístula se agota, presenta estenosis de la vía biliar, se hace el drenaje de la vía biliar. Cuando el paciente cede su cuadro colangítico, se procede a hacer la dilatación neumática de la vía biliar. Acá podemos ver cómo está la estrictura a nivel del tercio medio, y después, posterior a la dilatación, cómo fue desapareciendo la silueta. Nuestra experiencia la tenemos en 5 casos. De estos 5 casos, 3 casos pudimos resolverlo con dilatación neumática, catéteres, y 3 en un caso se terminó haciendo un rendezvous y haciendo tratamiento combinado percutáneo endoscópico con colocación de stent endoscópicos, y en un caso se terminó en un hepático yeyuno anastomosis. Conclusión: la ictericia post-colistectomía hace sospechar una lesión de la vía biliar. La colangiografía por resonancia magnética hace el diagnóstico y determina el nivel de la estenosis. La estenosis parcial, la endoprótesis biliar endoscópica o percutánea, y si la estenosis es completa, la derivación biliodigestiva. Este es un caso de severidad de los criterios de Ámsterdam. Voy a ver si puedo donde vemos que la lesión es realmente importante. Se hace la videolaparoscopía, se sacan los clips y se ve que estaba totalmente destruida la vía biliar, falta directamente la vía biliar, por lo cual el tratamiento en estos casos es la hepático yeyuno anastomosis, con los conceptos de hacerla sin tensión, mucosa a mucosa, con buena irrigación. Y cuando digo con buena irrigación, me refiero a que cuando las lesiones son altas, en casi el 50% de los casos va acompañada de una lesión de la arteria hepática derecha, y ese muñón queda nutrido por un plexo iliar. Cuando se va a disecar para encontrar los muñones proximales de la vía biliar, que realmente a veces es muy dificultoso, se puede producir un daño de este plexo iliar. Se puede producir un daño de este plexo iliar, lo cual lleva a una hipoperfusión arterial con bilirragias y posterior estenosis, con mayor frecuencia de estenosis. Por eso que nosotros proponemos el drenaje prequirúrgico de la vía biliar. Fíjense que lo intentamos hacer del lado izquierdo o derecho. Igualmente es dificultoso, porque cuando hay una lesión alta que no está libre a cavidad, la vía biliar se descomprime totalmente y es muy fina, pero igualmente tratamos de hacer
la colocación de los catéteres para tutorizar los muñones proximales, para que no haya tanta disección y no se termine rompiendo ese plexo iliar que anteriormente había nombrado. El cirujano, acá en el caso, en esta foto, es el doctor Pierini el que está operando. Perdón que se me salió. ¿Aparece una imagen ahí? ¿Puede ser? Sí, Héctor, sí, Jorge. Bueno, no sé cómo sacarla. La idea... el cirujano, cuando va a hacer la reparación de la vía biliar, pueda localizar el muñón proximal con mayor facilidad, encontrando el catéter, pudiendo hacer la anastomosis, como dije anteriormente, mucosa a mucosa, sin tensión y con buena irrigación. A pesar de todos estos detalles que estoy diciendo, la anastomosis la hepático-yeyuno anastomosis tiene casi un 30% de posibilidades de estenosis. Bueno, me quedo trabado. Jorge, Sí. se escucha todo, ¿eh? ¿Cómo? Se escucha. Sí, pero para que... Ahí está. Se había tildado. Bueno, como decía, realmente, a pesar de todos los recaudos que uno puede tomar, la posibilidad de estenosis del hepático-yeyuno está dentro del 30%, y ese 30% normalmente, o el 80% de estos pacientes se presenta dentro de los primeros 5 años. Entonces, obstrucción del en un 50% va acompañado de bactobilia, y eso va a llevar a una colangitis al paciente. La colangitis que va a poder ser de leve, moderada o grave según el compromiso de distintos órganos. Por lo cual, nosotros la propuesta desde el punto de vista percutáneo es el drenaje de la vía biliar para el tratamiento de la colangitis en forma conjunta con la antibiótico terapia específica, según hemos cultivo y cultivo de la bilis, y posteriormente, de seguida a su cuadro infeccioso, proceder a la dilatación de la vía biliar, que de paso hacemos dilatación neumática, y en los casos que no tengamos los resultados que pretendemos, tenemos como opción la dilatación percutánea sostenida con catéteres múltiples para llegar a tener un calibre mayor de la boca anastomótica. Nosotros tenemos una experiencia en los 10 años de 18 casos. En los 18 casos hemos aplicado todas las variantes de tratamiento percutáneo para la estenosis de la hepático-yeyuno, y en ninguna oportunidad hicimos reintervención por estenosis de la hepático-yeyuno. Reintervención quirúrgica, quiero decir, reanastomosis. El seguimiento lo hacemos desde el punto de vista clínico, laboratorio e imágenes. No pretendemos la excelencia, sino lo que pretendemos es tener una evolución buena, o sea que el paciente no tenga síntomas de colangitis, que puede presentarse con fosfatasa alcalina, pero sin imágenes de obstrucción de la vía biliar. Para terminar, quiero presentar un caso clínico en el cual hemos usado todas las variantes que nos pueda brindar la cirugía percutánea. Este es un paciente joven que es derivado del interior, con un bilioma a nivel epigástrico. Se le hace el drenaje del bilioma, vemos que persiste el hemorragia más allá de 72 horas, van a ver allá en la colangiografía superior izquierda, donde se ve el catéter de drenaje epigástrico y una disociación de los dos hepáticos de una lesión. Como dijimos, tratamos de hacer el drenaje prequirúrgico con antelación. Pudimos hacer del lado derecho y el lado izquierdo era muy fino, no lo pudimos hacer. El cirujano, vuelvo a repetir, el doctor Pierini, acá hace la hepático-yeyuno anastomosis en un terreno realmente difícil. El paciente persistía con un cuadro de ictericia que no tenía que normalizar. Hacer la angiografía a través del catéter de protección y vemos que no se nos pintaba el árbol izquierdo, por lo cual sí, ahí ingresamos por el lado izquierdo, que ya tenía mayor calibre, mayor dilatación, para tratar de unir o reubicar esa vía biliar dentro de la anastomosis. Por suerte pudimos lograrla, dejamos 2 catéteres en paralelo y posteriormente hicimos la dilatación sostenida con catéteres múltiples.
Esto que lo hago así en un resumen fue realmente larguísimo de evolución. El paciente se fue de alta, actualmente está en seguimiento, está con los catéteres múltiples y sigue todavía en control. Quiero dos palabras, quiere decir, quiero hacer una mención especial a un amigo, al doctor Ángel Pierini, un gran amigo que me avaló para poder desarrollar la cirugía percutánea. Muchos de los casos presentados fueron tratados en forma conjunta con él. Él aportó su gran experiencia en la reparación de la vía biliar. Así que públicamente, gracias, doctor Pierini. Muchas gracias a todos. Jorge, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Héctor, ¿estás? Voy a ver, vamos a ver si podemos. Ese sos vos, Jorge. Sí, ya estoy saliendo. Héctor. ¿Estás, Héctor? Yo estoy, pero estoy teniendo problemas nuevamente. Bueno, porque si no, me dijo Alfredo que te lo pasa el Alfredo Campos. Bueno, pero espérame un minuto porque lo vi al PowerPoint, pero... Bueno, tranquilo. Bruno, perdón, hay una pregunta, fíjate, para Jorge Obey, ahí en las preguntas, si los pacientes le administra ácido uso isoxicólico rutinariamente en estos pacientes que tienen estrechez de la vía biliar. No, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. No usamos el ácido urso isoxicólico, ya está, no hay vale el uso del ácido urso desoxicólico como prevención del cuadro obstructivo de la hepático anastomosis. Bien. Ahí, mientras tanto, también hay un comentario del doctor Carmaniak. No sé si, Alberto, querés comentar un poco de lo que hablamos de las colecistectomías con respecto al lugar que cada uno tiene. Alberto, ¿me escuchás? Sí. ¿Comentarios sobre lo que uno está haciendo actualmente? Sí, en el comentario ahí en el chat que pusiste. Bueno, en verdad, nosotros cuando comenzamos hacíamos el abordaje laparoscópico siempre fue desde el comienzo a todo paciente independientemente de las características clínicas que tuviera. Obviamente que en el intraoperatorio muchas veces que hubo que recurrir a situaciones como cirugías como la de Pribrance para tratar de evitar el abordaje a nivel del cilindro, que siempre era nuestro fantasma. Y en su comienzo, en verdad, uno se pegaba mucho a lo que era el bacilete y no se progresaba hacia abajo. Al contrario, en la medida que eso fue evolucionando en el tiempo, hoy uno hace un compartimento por disección de los conductos para tener una claridad absoluta de dónde vienen y especialmente que no haya un conducto posterior que desemboque en un cístico que pudiera ser realmente una complicación severa. Con respecto al uso de colangiografía intraoperatoria, no la hacemos en forma rutinaria. Sí hacíamos exploraciones biliares en el comienzo, que ahora no es tan frecuente que la hiciéramos. Eso requiere también de un equipo de aparatología e instrumentación importante para poder ver desde un coledocoscopio a canastillas, en fin, hay que tener un armamentario completo para poder realizar una exploración adecuada. Así que en línea general hemos tenido muy baja incidencia de lesiones quirúrgicas de la vía biliar importantes, sobre todo sí algunos conductos de Lucas, pero en verdad no han sido tan de tanta jerarquía y las que hemos tenido se han resuelto por el... Gracias, doctor. Muy buena. Doctor Carmaniak, quiero comentar
lo que comentó en el chat de las colecistectomías de la urgencia. Gracias, gracias. No sé si los demás lo están viendo, no sé. Alberto, ¿me escuchás? No se te escucha, Sí. está con... ahí está. Sí, Sí, escucho, Ahí sí. escucho. Sí. me parece que hay dos Alberto, por eso. Ah, perdón. No, No. pero también los dos porque los dos tienen... Bruno, muchas gracias y está todo muy lindo. La presentación es excelente. Quería comentar en cuanto al tema de colecistectomía abierta, es que en nuestro hospital el Comité de Infecciones por el problema del COVID ha bajado recomendaciones de que tenemos que hacer colecistectomías a cielo abierto y el servicio de emergencia las ha tomado como tales y por lo tanto todas las colecistectomías que se hacen por guardia se hacen a cielo abierto. Por supuesto, es discutible, pero nos allegamos a lo que nos está recomendando la infección. Así que en los últimos meses hemos hecho bastante colecistectomías convencionales y bueno, era comentar esto nada más. Muy bien, gracias, Héctor. Bueno, Héctor, no sé si ya más o menos arreglado. No sé si me escuchan, ¿no es cierto? ¿Me Te escuchan? escuchamos bien, Héctor. Bueno, ahí creo que logramos arreglar el problema. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad de Cirugía de Mar del Plata, la de Rosario, la de Santa Fe, por esta invitación a presentar un poco qué es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? Sí, doctor Massín, ¿puede ponerlo en silencio porque hace eco? Sí. Gracias. Muy bien. Nosotros, cuando hablamos de complicaciones de la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto?, o de la videolaparoscopía, tenemos que tener en cuenta algunos de estos principios generales. Si bien las complicaciones son pocas, ¿no es cierto?, a veces algunas pueden ser devastadoras, ¿no es cierto?, como ven ustedes en el slide, porque realmente en algunas ocasiones han comparado producir una lesión quirúrgica de la vía biliar con injertarle al paciente una enfermedad maligna, y eso realmente es realmente devastador. Nosotros creemos que el reconocimiento y el tratamiento inmediato de las complicaciones advertidas durante la operación hace que el procedimiento pueda mantenerse como un procedimiento seguro, ¿no es cierto? Y por otro lado, también pensamos que el cirujano no debe dudar en convertir a la laparotomía ante cualquier complicación mayor. Recién estaban hablando de una hemorragia, no hay que demorarse o no hay que dudar, porque eso puede traer complicaciones más graves para el enfermo, ¿no es cierto? Por otro lado, también debo decir que este tipo de paciente, como vemos aquí, no voy a poner el video porque a lo mejor tenemos dificultades, pero este tipo de pacientes donde la vesícula no tiene ningún inconveniente inflamatorio, se ve el colédoco, hasta podría decirse que se ve la arteria cística, no son los pacientes que vemos nosotros habitualmente. Póngalo, doctor, póngalo. Póngalo, doctor. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Nosotros tenemos un 78% de colecistitis aguda en nuestra consulta y casi un 43% son cirugías dificultosas o colecistectomía dificultosa. Tenemos, como siempre, lista de espera en los hospitales y bueno, esos son los pacientes que habitualmente tratamos. Así que para que un residente vea una colecistectomía de este tipo, o tiene que ir al medio privado, o como hacíamos antes de la pandemia, ir a algún hospital periférico en donde sí se tratan pacientes de forma temprana. En este sentido de analizar la seguridad para evitar las complicaciones, tampoco vemos, no podemos hacer mucho la visión crítica de seguridad. No sé si el doctor de ahí, Martín, puede apagar el micrófono. Bueno, esta visión crítica de seguridad de Strasberg, la mayoría de las veces con la colecistitis aguda, con el proceso inflamatorio, con los pedículos acortados, con el meso corto, tenemos dificultades para poder usarlo como elemento de seguridad, aunque lo usamos siempre. Lo mismo pasa cuando tenemos la colecistitis y en este caso
la posibilidad de hacer una cirugía en menos, ¿no es cierto?, como está estipulada en este momento, y las opciones que tenemos para nuestros médicos es hacer una colecistectomía parcial o una colecistectomía alopribran o una colecistostomía, siempre con la premisa de que no siempre una colecistectomía completa es lo más seguro, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, desde hace un año, estamos utilizando una escala de calificación para los pacientes con colecistitis, que es una escala intraoperatoria. O sea, tenemos muchos datos preoperatorios que nos pueden ayudar a cuál puede ser una colecistectomía difícil, pero intraoperatorio decidimos utilizar esta calificación que es de la de visión inicial, ¿no es cierto?, para ver si realmente uno, teniendo esa visión inicial y la movilización de la vesícula, puede predecir el grado de complicaciones o de dificultades dentro de la cirugía, ¿no es cierto? Todavía no lo hemos validado porque esto tiene que ser validado por algunos expertos externos que tienen que coincidir con la calificación que hacemos nosotros, pero posiblemente sea un medio para aquellos lugares donde tienen formación de médico puede hacerlo. Lo de la angiografía, bueno, ya lo hablaron mucho, el doctor Stati en este mismo ciclo presentó una conferencia que fue magnífica. Simplemente decir que nosotros seguimos haciendo cirugía convencional, hacer la angiografía intraoperatoria. No sé, Emiliano, ¿podés sacar tu micrófono? Bueno, en el año 91-92 presentamos en el tercer Congreso Mundial de Cirugía, que lo organizó Jacques Pélissard, con el cual tuve oportunidad de hacer parte de mi formación. Presentamos con el doctor Wala esto que ustedes ven en la tapa de VHS, que es un video sobre la colangiografía durante la colecistectomía laparoscópica, que realmente consideramos muy útil, sobre todo cuando se trata de diagnosticar y asegurar la presencia de una lesión. Tenemos aquí una visión que habitualmente tratamos de no hacer una colecistectomía difícil, por eso le pusimos qué no hacer, que es disecar lo que creemos seguramente es el conducto cístico, fíjense que está bastante disecado, y luego clampearlo, cortarlo y seguir con la disección. Volvemos a decir que hay una visión que es dificultosa, una arteria que no se ve bien, y nosotros pensando en que lo que estamos viendo es lo que queremos que vemos, seguimos con la disección, bastante temeraria, ahí abrimos la vesícula, porque realmente no estamos seguros de dónde estamos o dónde anatómicamente estamos, ¿no es cierto? Así que lo que nosotros aconsejamos, perdón, lo que nosotros aconsejamos es justamente esto, que es ante una colecistectomía que aparentemente tiene sus dificultades, ¿no es cierto? Por supuesto, hacer la disección, ver la anatomía es un poco excesiva, así que nosotros deberíamos confirmar anatómicamente lo que estamos viendo, y al clipaje del conducto cístico le va a seguir la realización de la colangiografía, que para nosotros muestra anatómicamente
el lugar donde estamos y nos da felicidad, ¿no es cierto? Pero esta colangiografía tiene que ser dinámica. Si ustedes ven ahí que la viabilidad no se ve por completo, hay una parte que no se ve, y que nosotros para poder visualizar adecuadamente la viabilidad podemos usar unos artilugios de técnica como es comprimir la viabilidad inferior y entonces vemos cómo se llena completamente la viabilidad principal y podemos tener una visión completa de la viabilidad principal. Esto, lo dinámico, nos ayuda a poder hacerlo. Así que esto es lo que recomendamos, fundamentalmente, es lo que recomendamos. ¿Cierto? Bueno, ¿cuáles son nuestras complicaciones advertidas durante la videolaparoscopía? Las dividimos en complicaciones mayores, que son las lesiones vasculares, la hemorragia, la lesión de víscera hueca y la lesión de la vía biliar principal. ¿No es cierto? Ahí en un periodo de casi 10 años, tuvimos 1.260 casos, 26 casos con complicaciones mayores y dentro de estos fue advertida la complicación en 16 pacientes, ¿no es cierto? Y de esos 16 pacientes se obligó una conversión en 7 casos. Una reoperación fue necesaria en 5 y se recurrió al tratamiento conservador en 4 casos. Dentro de estas complicaciones ocurrieron 5 lesiones de la vía biliar principal. También tuvimos lesiones de vasos, fundamentalmente 2 casos de lesiones de la vena cava inferior con la colocación de la aguja de Veres. Sangrado del lecho vesicular en 10 casos, ¿no es cierto? Un caso de bilirragia, una lesión de colon, una lesión de intestino delgado y 4 bilomas postoperatorios. En lo que refiere a la lesión de las vísceras huecas, para ir describiendo cada una de ellas y qué es lo que fue, lo que nos pasó y qué es lo que hicimos, la mayor parte está involucrado el estómago, el intestino delgado, ocurre cuando hay generalmente muchas adherencias a la pared anterior del abdomen y hay que liberar esa adherencia, o se coloca la aguja de Veres, que generalmente no debería hacerse sobre la cicatriz, sino buscar el hipocondrio izquierdo, digamos así, o una zona alejada, o usar un trocar de Jason de visión directa. Tuvimos 2 lesiones, una advertida, que fue reparada intraoperatoriamente, y otra lesión que no fue advertida y terminó apareciendo como una fístula sobre el ombligo y después hubo que reoperar al enfermo. Está un poco acelerado el video, no es que operemos tan rápido, pero fíjense ustedes la cantidad de adherencia que hay ahí y la lesión que se está produciendo en este momento en el colon. Si uno tiene capacidad para hacer la sutura intraoperatoria y los nudos intracorpóreos, puede resolverlo con una sutura y el enfermo tener casi la misma evolución que con una colecistectomía simple, o sea, reparado intraoperatoriamente y laparoscopia. El problema es cuando estas lesiones no las advertimos, ¿no es cierto? Tuvimos lesiones vasculares mayores, como ven ustedes ahí. Tuvimos 2 lesiones de la vena cava por introducción de la aguja de Veres. También hay que tener cuidado con la introducción de los trócares, ¿no es cierto? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Si bien esta complicación es muy poco frecuente, fíjense ustedes que puede ser mortal. Eso nos pasó a nosotros, las 2 lesiones fueron vistas intraoperatoriamente. El problema radicó en que, como generalmente ocurre un hematoma retroperitoneal, una de ellas fue advertida en primera instancia y convertido el paciente irreparada, y la segunda se demoró por la presencia del hematoma, no fue advertido rápidamente, se siguió con la cirugía y el enfermo después se descompensó y fue en ese momento cuando fue reintervenido. Uno de esos enfermos, que es este último que estoy comentando, falleció. En cuanto a las hemorragias, habitualmente son debidas a la arteria cística y al sangrado del lecho vesicular, ¿no es cierto?
Nosotros tenemos un bisturí de argón, pero la verdad que lo usamos poco. Y lo más importante es detectar a la arteria cística, poder sostenerla y luego cliparla, ¿no es cierto? De ninguna manera hacer esto que vemos hacer aquí, que es, bueno, tratar de quemar, no identificar bien claro a dónde está y no tomar a la arteria, sino que colocar clip sin ver o sin haber detenido el sangrado, o con la compresión o con una pinza, de modo tal que es bastante temerario y puede llevar a otras lesiones asociadas. Nosotros tuvimos 10 pacientes con hemorragia de la arteria y del lecho, y 2 tuvieron que ser convertidos porque no se podía cohibir el sangrado, ¿no es cierto? Las lesiones de la vía biliar ya la hablaron y la hablaron mucho, ¿no es cierto? Para nosotros representó el 0,6% de los casos. Tuvimos 4 bilomas que fueron tratados con drenaje percutáneo, un paciente con coleperitoneo por falla del cierre del conducto cístico y un paciente con una ictericia postoperatoria que fueron tratados por relaparoscopía, ¿no es cierto? El conducto cístico fue clipado previa colangiografía y el paciente que tenía un clic colocado en el colédoco fue retirado el clic y afortunadamente no tuvo mayor complicaciones ni estenosis seguidas en el tiempo. Sí tuvimos 3 lesiones de la vía biliar principal mayores, una lesión lateral de la vía biliar principal que fue convertida y tratada, ¿no es cierto?, con drenaje y cierre o sutura, y tuvimos 2 resecciones de la vía biliar principal, fundamentalmente por confusión del conducto cístico, pensando que era el conducto cístico y era el colédoco, entonces se confundió el colédoco con el conducto cístico y se hicieron resecciones de la vía biliar principal. Se descubrió intraoperatoriamente por la presencia de bilis, por supuesto, y con la realización de la colangiografía. Podemos ver aquí un video donde perdón, vamos a ver si funciona porque ahí, donde nos va a mostrar fundamentalmente el accionar, o sea, se colocan los clips sobre lo que se cree que es el conducto cístico, sin hacer la colangiografía. Perdón. Es dificultoso para que funcione el video. Ven ustedes el accionar bastante temerario, se corta lo que se cree que es el conducto cístico, no se hace una búsqueda de la anatomía adecuada, por supuesto que empieza a sangrar, y hay aparición de bilis ya sobre el campo operatorio, ¿no es cierto? Claro, de la vía biliar, ¿no es cierto? También empiezan a aparecer orificios, digamos así, que son los orificios de los conductos, sangrados que son difíciles de tener, ¿no es cierto? Y cuando uno quiere determinar si realmente se encuentra con la debilidad de la vía biliar, hace una colangiografía por uno de esos orificios que ve y evidentemente lo que encuentra es esto. Se ve la vía biliar superior, pero la vía biliar inferior no se ve. En estos casos nosotros aconsejamos que si uno está en disposición de poder reparar, o sea, de hacer una anastomosis biliodigestiva adecuadamente con un equipo adecuado, puede convertir al paciente y reparar la lesión, que eso sería lo ideal,
Por el contrario, si no se encuentra en condiciones, lo ideal sería no convertir al paciente, lo ideal sería drenarlo y derivarlo a un centro que pueda resolver el problema del paciente. Tenemos muchos ejemplos. Este es un artículo del doctor Juan Pecol sobre la reparación de la vía biliar en el mismo momento y las ventajas que tiene. Aquí hay ventajas económicas, pero evidentemente hay ventajas de todo tipo. Ahora bien, si uno no está en esa disposición de resolverla en ese momento, lo ideal es que lo derive, digamos así, en forma inmediata y a un centro drenándolo y a un centro que pueda resolverlo, ¿no es cierto? Bueno, terminado un poco con estas complicaciones, bueno, tenía para mostrarles otras complicaciones que son poco frecuentes, ¿eh? Y que me parecieron interesantes, que no es que nos ocurrieron a nosotros, sino que es una presentación, una complicación, perdón, del doctor que nos compartió el doctor Juan Sanguinetti. Ven ustedes en una radiología rutinaria, al hacer la colecistectomía, él nota que una de las pinzas tiene un formato bastante extraño, ¿no es cierto? Cuando saca la pinza, ve que le falta una porción de una rama de esa pinza, ¿no es cierto? O sea, estaríamos en presencia de un cuerpo extraño que no se veía en ese momento durante la laparoscopía y que, bueno, después con radioscopía pudo afortunadamente encontrarlo. Una complicación que nosotros consideramos casi inexistente, pero evidentemente a través de todas estas comunicaciones uno puede dar cuenta de que existen, ¿no es cierto? Y habrá que tener en cuenta también a las pinzas, porque podemos olvidarnos una rama o una parte y después tener muchas complicaciones, ¿no es cierto? Así que para terminar, sobre las complicaciones advertidas, diría que, bueno, no hay que afrontar un caso con predilección clara de dificultad sin elementos o sin experiencia. No comenzar si todo no está chequeado. Es muy importante chequear que ande todos los elementos porque después tenemos dificultades con el funcionamiento y no lo tenemos chequeado anteriormente. No avanzar si hay una clara dificultad, o sea, poder hacer gestos en menos. No realizar pasos ni reconocimiento, sin un reconocimiento anatómico, digamos, no seccionar si realmente no estamos seguros en dónde se encuentra la vía biliar, ¿no es cierto? Tampoco retardar la conversión ante la presencia de un sangrado que no se puede resolver. Y lo que agregaba sobre la lesión quirúrgica de la vía biliar es que si uno puede resolverla mejor, pero si no, y no está en condiciones, lo ideal sería drenar y derivar rápidamente antes de convertir. Bueno, muchas gracias. Con eso he terminado. No sé si todos me escuchan. Sí, Héctor, bárbaro la charla, te escuchamos muy bien, muy buena y gracias por la presentación. La presencia de videos es la que retardó un poco todo esto, pero la verdad que sin mostrar es difícil a veces de explayarse en lo que nos pasa todos los días, porque esto es cirugía cotidiana. No, se vio muy bien y realmente fue claro todo lo que presentaste. Bueno, si el doctor Canepa está por ahí todavía, quiere hacer algún tipo de comentario. Sí, buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por darme lugar a comentar. Doctor Francia, doctor Obeid, excelentes las presentaciones. Doctor Francia, la verdad que los videos que mostró fueron excelentes. Empezamos por el suyo, que fue el último. Una
una estadística interesante de reclutar pacientes complicados propios o ajenos, pero muy bueno y nos sirve de mucho aprender, verlos como los mostró. Coincido plenamente en que la peor lesión es la no advertida. Es un mensaje que el doctor Stati nos da desde hace mucho tiempo durante la residencia, cuando nos formamos, y lo tenemos todo grabado a fuego en nuestra cabeza. Por lo tanto, hay que desconfiar permanentemente de lo que hacemos y estar seguro cuando nos vamos que quedó todo bien. Eso es muy importante. Con respecto a la hemorragia, creo que coincido plenamente que es la principal causa de riesgo de lesionar más cosas por intentar controlar una hemorragia, poner muchos clips, suturas, pinzas, la pueden lastimar más aún, así que creo que en ese momento algo que recalco y que rescato de algunos cirujanos, como por ejemplo Miguel Stati, Eduardo Fiolo, es llamar a otra persona en el momento de la situación crítica, que venga más fresco, con otra idea, con otra visión. Creo que ayuda mucho. Nosotros trabajamos así y me ha tocado entrar a ayudar, o al revés, he llamado en los momentos difíciles y a veces un simple gesto de otro tema y evito una conversión por ahí innecesaria, o si hay que hacerla, ayuda mucho también a decidirlo. Creo que eso es lo más importante. Y con respecto a la presentación de Jorge Obey, felicitaciones Jorge, la verdad que mostraste todo el arsenal bien invasivo, percutáneo que tenemos, que tiene usted y algunos centros también. Sería bueno que todos lo tuviesen. Coincido plenamente en que el coleperitoneo, si bien está aceptado hacerlo por vía percutáneo, yo creo que si tenemos el arma a mano, que es la relaparoscopía, no importa la hora, hay que hacerla. Es mucho mejor, se lava mejor, es mejor para el paciente y sigue siendo mini-invasivo, poco agresivo para el paciente. Así que, pero bueno, todo lo demás, te felicito por lo que mostraste. Te aprovecho la oportunidad y te pregunto, ¿hasta cuándo dilatás una estenosis hepático-yeyunal? No sé si Jorge está todavía en línea, pero bueno, cuesta decidir cuántas veces uno dilata, ¿no? 1, 2, 3, 5. ¿Cuándo pasamos al siguiente paso, ¿no? De hacer una reparación quirúrgica? Vi en tu serie 18 casos, ninguno tuviste que hacer reparación quirúrgica. Excelente. No. Pero no es lo habitual. Hola Enrique, sí, no, siempre hemos intentado continuar con todo el arsenal percutáneo. Nosotros hacemos primero dilatación neumática y primero hacemos dilatación con catéteres simples, después pasamos a dilatación con balón, 1 o 2 balones del lado izquierdo o derecho, y si eso no funciona pasamos a catéteres múltiples, en cual lo dejamos el mayor tiempo posible que lo tolere el paciente. Hemos tenido pacientes con catéteres durante 3 meses y lo fuimos siguiendo y lo toleran perfectamente bien. Perfecto, clarísimo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Massín, si está por ahí. Sí, la verdad que 2 exposiciones fantásticas. En verdad creo que han tocado una variabilidad de temas en el cual de hecho comparto en su gran mayoría. Con respecto a la cuestión de las complicaciones intraoperatorias, de hecho que si lo peor que puede pasar es que no sea advertido y poder solucionarlo en el mismo momento siempre y cuando el cirujano tenga, que aunque esté capacitado, tenga la cabeza en ese momento, digamos, con la posibilidad de afrontar en forma fría un procedimiento que deriva de lo que venía realizando. Pero comparto totalmente lo que dijo. Lo que sí yo remarcaría que sería importante tener en consideración 2 cosas. Las vesículas fáciles, a veces son las que llevan a hacer cirugía más rápida, como que está todo tranqui, que realmente, y si hay diatermia, puede en paredes muy finas generar una quemadura de la vía biliar o del cístico que pasa totalmente inadvertida y ese paciente al 4º o 5º día va a venir con un coleperitoneo. Y con respecto a la parte térmica, y que también lo mostró en una disección que realizaba sobre la vía biliar, el tema es que eso puede conllevar lo mismo que la colocación de clip en forma sin tener una anatomía clara,
puede llevar a aumentar el grado de lesión de la vía biliar y sobre todo si es que madura la posibilidad de generar una lesión a nivel de la arteria hepática, que ya lo mostró el doctor Obey en su exposición. Por lo tanto, con respecto a el otro punto creo que es importante el tema de la interpretación de la colangiografía. A veces uno, si tiene una placa estática fija, y lo puso muy bien el doctor Francia, que si uno tiene una placa estática y fija por allí, no advierte que hay otro conducto que es realmente el que uno quiere ver, sobre todo si hay trifurcaciones de la vía biliar. Así que no, bárbaro lo ha expresado, y con respecto a lo que el doctor Obey mostró, en verdad nos mostró todas las bondades que tiene la percutánea, tanto en lo que es llevar a un proceso definitorio de curación de un paciente en lo que hace al tratamiento de un viloma, que en verdad sería también como ayuda o parte de la puesta a punto de un paciente por una transparieto hepática a fin de reparar una lesión quirúrgica alta. Y la consideración del estudio vascular, que yo lo deduzco acorde a lo que él mostraba, que hay que hacer en ese tipo de lesión en los pacientes antes de ir a intervenirlos. Lo que sí no estoy muy de acuerdo es con respecto al coleperitoneo y la aplicación de percutánea. Creo que como step-up puede ser a nivel inicial en un paciente que está muy grave en ese momento, que en una sala de terapia con una anestesia local se pueda mejorar para ir a un lavado, pero me parece que el tratamiento allí es el lavado laparoscópico de toda la cavidad abdominal. La verdad que felicitar a los expositores y agradecerles la posibilidad de haber estado en contacto con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. No, muchísimas gracias, doctor, y gracias por todos los comentarios de la diferente charla. El doctor Ramos. Sí, solamente agregar, bueno, felicitarlos también. La presentación del doctor Obey, ya lo conozco hace muchos años, tengo la suerte de haber compartido muchos eventos científicos con ellos en Santa Fe, conozco cómo trabajan. No deja de sorprender el nivel de profesionalismo que muestra en todo el manejo percutáneo, en todos los procedimientos mini-invasivos percutáneos. Y quería resaltar y subrayar el hecho de que hay un slides que él aplica la palabra multidisciplinario en el manejo del paciente complicado, ¿no es cierto? Yo creo que es un juego de palabras semántico, que tendría que cambiar la palabra transdisciplinario, porque ellos tienen un enfoque que no es un gastroenterólogo, un intervencionista radiólogo y un cirujano trabajando sobre un paciente complicado, sino que son todos cirujanos que comparten los mismos principios fundamentales del manejo del paciente, y a esa base quirúrgica le agregan una especialidad como lo que es la mini-invasiva percutánea, por un lado, el endoscopista que es cirujano por el otro, y tienen otro enfoque diferente, y eso generalmente le ofrece el mejor tratamiento posible a ese paciente que está padeciendo una complicación. Así que necesitas cambiar ese multidisciplinario por transdisciplinario, pero te felicito, muy bueno. Y respecto de la presentación del doctor Francia, vi casos muy interesantes, la verdad que la casuística es muy buena y muy detallado respecto de los manejos y de los tratamientos, pero coincido en general que identificar la complicación en el intraoperatorio, por supuesto que genera todos los beneficios posibles para el profesional y para el paciente, tanto en una resolución intraoperatoria como en una conductorización para resolverlo en un momento más adecuado, ya sea por cuestiones anatómicas, por cuestiones propias del paciente o del médico que no está en condiciones. Y también ahí pone en juego, en nuestra era laparoscópica, volviendo un poco atrás con el tema de la conversión o no, pone en juego el entrenamiento, la pericia, la habilidad del cirujano, que si está entrenado en laparoscopía y tiene todos los argumentos para actuar sobre una complicación, es decir, el manejo de la sutura,
el juicio respecto de si colocar más trocares para separar o nuevos ayudantes. Y también el recurso, como subrayó el doctor Canepa, de un cirujano también experimentado, que con una mente más fresca, a veces no viciado del drama de una complicación, nos ayuda en la resolución definitiva del cuadro y seguramente nos va a sacar bastante estrés y responsabilidad en ese momento tan difícil. Yo comentaba de las conversiones mías, una de las conversiones fue una lesión de vía biliar y la verdad que no pude seguir adelante en esa cirugía. Tuve que dar un paso al costado y un compañero pudo resolver definitivamente el problema que se había generado y yo actué solamente como un ayudante, pero la verdad que no me sentía en condiciones. Y es un ejemplo de una situación que se puede dar en que la ayuda y la visión crítica de un colega, compañero experimentado nos puede dar una gran mano. Así que bueno, no queda más que felicitarlos y agradecerles por la participación y estos pequeños y humildes aportes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces agradecer a todos, que podamos seguir realizando estos eventos en conjunto, donde cirujanos de diferentes lugares del país podamos compartir nuestras experiencias. Me parece que es una muy buena opción. Esta vía que realmente nos está facilitando en algunas cosas, y bueno, y a veces las complica. Pero desde ya muchísimas gracias a todos los participantes, a los expositores, a las asociaciones que participaron. Muchas gracias y si no, damos por terminada la